Vamos a ver un último operador lógico de JavaScript, que es el operador de negación. Ese operador es simplemente el signo de exclamación. Lo que hace este operador de negación es, primero, invertir el valor lógico de lo que le estemos pasando a continuación. Por ejemplo, si nosotros decimos true y a esto lo negamos, o sea, adelante le ponemos un operador de negación, se transforma inmediatamente en false. Lo mismo a la inversa, si yo niego un false, se transforma en true. Es decir, si yo niego algo verdadero, eso se traduce en algo falso. Y si niego algo falso, se traduce en algo verdadero. Bien, lo que tiene interesante este operador es que si nosotros negamos algo que no sea un booleano, recuerden que estos son valores booleanos, o sea, estos son valores de JavaScript que son verdadero o falso, pero nosotros podemos negar también otras cosas. Por ejemplo, si yo niego un número, si yo negara un 0, por ejemplo, fíjense, acá me da true. ¿Por qué? Porque en JavaScript hay ciertos valores que tienen lo que se llama como una naturaleza negativa o positiva, una naturaleza verdadera o falsa. En inglés a veces se le llama truthy o falsy. O sea que, por ejemplo, un 0, el 0 no es necesariamente algo negativo o un valor falso, ¿sí? Pero se podría interpretar como que tiene una naturaleza falsa, una naturaleza negativa. ¿Por qué? Porque es como la ausencia de algo, ¿sí? El 0 vendría a ser la ausencia, por ejemplo, el 1 vendría a ser la presencia. O sea, si tuviéramos que darle un valor lógico a esto, el 0 tendría un valor falso. Entonces lo que hace JavaScript es si nosotros negamos un 0, nos devuelve el opuesto de su valor lógico. O sea, si su valor lógico es falso, si lo negamos nos devuelve un verdadero. Entonces el operador lógico transforma un tipo de dato que no es booleano en un booleano. Por ejemplo, ahí, si yo negara un número positivo o un número que no sea 0, por ejemplo el 1, me da falso. ¿Por qué? Porque el 1 tiene una naturaleza verdadera, como dice que hay algo ahí, y si eso lo negamos, la verdadera pasa a falsa y nos devuelve la faceta lógica de ese valor. Lo mismo si niego cualquier otro número, ¿no? Un 2, un 3, 23, lo que fuera. Esto es algo, o sea, esto sería algo truth, algo verdadero, y si lo niego nos da algo falsy, que sería algo falso. Bien, lo mismo ocurre con los strings. Si los strings, por ejemplo, esto es un string vacío, si es un string que habla y cierra inmediatamente, no tiene nada. Si a esto lo niego, ¿qué me va a dar? Me va a dar verdadero. ¿Por qué? Porque esto tiene una naturaleza negativa, tiene una naturaleza falsa porque está como vacío. Entonces, si yo niego algo que tiene una naturaleza falsa, el resultado lógico es verdadero. Al mismo tiempo, si yo negara un string que tiene algo adentro, por ejemplo, hola, el string hola es un valor que está ahí, entonces tiene una naturaleza verdadera, de true, y si la negamos, nos da una naturaleza de false. Bien, lo otro que se hace a veces es, si uno quiere extraer directamente el valor lógico, por ejemplo, si hay un 0, podríamos negarlo dos veces. ¿Por qué? Porque el 0 negado se transforma en true y el true negado se transforma en false. O sea que si negamos dos veces un valor que no sea un booleano, nos devuelve su equivalente lógico, ¿sí? Su equivalente booleano, por ejemplo. En este caso el 0, nosotros sabemos que tiene una naturaleza falsa, entonces si lo negamos dos veces, esto lo pasa a verdadero y esto lo vuelve a pasar a falso. Y obtenemos el valor lógico de eso. Lo mismo si negamos dos veces un 1 o cualquier número. Obtenemos true, que es una naturaleza verdadera. Lo mismo si negamos dos veces un string vacío, falso, o si negamos dos veces un string que tiene algo adentro. Hola. Entonces, veamos cómo podemos usar esto, por ejemplo, para escribir un código que sea tal vez un poquito más optimizado o más elegante o más prolijo. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, pedirle a una persona que ingresara algo, que dijera una frase. Entonces, let, vamos a decir frase, vamos a crear una variable y vamos a pedirle al usuario que diga algo, por favor. Vamos a decirle no ingreses un comentario vacío. Entonces tenemos ahí lo que nos dice el usuario y acá podríamos chequear. Vamos a ver cómo podríamos chequear esto. Nosotros podríamos decir if frase negada, ¿sí? Frase negativa. Ahí le podríamos decir alert entre strings. Le pedí por favor que dijera algo. Entonces,
¿Qué pasaría acá? Supongamos que la persona con el prompt no responde nada, ¿sí? No dice nada. Lo que quedaría acá sería un string vacío. Lo que devuelve esto, vamos a probarlo en la consola. Vamos a limpiar esta consola con control L, es el atajo. Entonces, si yo no digo nada, ingreso Enter directamente, ven que el resultado que nos arroja es un string vacío. Entonces, ¿qué pasaría en nuestro código? Nuestro código, si la persona no dice nada, se transformaría en un string vacío. Entonces, frase, la variable frase contendría ese valor string vacío. Entonces, esto quedaría así, ¿sí? La variable frase se fijaría que hay acá un string vacío, perfecto. Entonces, lo siguiente que haría el if es negar este string vacío y vimos que negar un string vacío, ¿sí? Daba un valor verdadero. ¿Por qué? Porque la naturaleza del string vacío es falsa y si la negamos, se vuelve verdadera. Entonces, ¿qué ocurriría ahí? Esto terminaría viendo un true y como hay un true, se activa el if. Entonces, ven que de esta manera la forma de escribirlo es un poco distinta, pero nos sirve para negar algo vacío y si ese es el caso, se transforma en true y activamos esto. Otro ejemplo que podríamos dar sería, por ejemplo, si queremos ver si un número, le vamos a pedir al usuario que nos diga un número y vamos a ver si es divisible por 2. Entonces podríamos decir let número y pedirle prompt diga un número. Y ahí vamos a ver if. Acá había un operador que era el operador de módulo que nos servía para obtener la división de un número, el resto de una división, perdón. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver un ejemplo de eso. Si ponemos número módulo 2, esto lo que nos iba a devolver era el resto de una división. De este caso, de un número dividido 2, ¿cuánto restaba? Entonces vamos a verlo acá en la consola. Si yo digo, por ejemplo, 4 módulo 2, esto diría, ¿cuál es el resto de dividir 4 en 2? 0. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4, al 4 me resta 0. En cambio, si yo pusiera un 5, siempre el resto va a ser 1. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4, al 5 me resta 1. Y siempre acá cualquier número par va a dar 0, por ejemplo 6, y cualquier número impar va a dar 1, que es el resto de dividir cualquier cosa por 2. Cualquier número entero, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Veamos este caso. Yo acá, por ejemplo, puedo decir así. Si yo niego esta división, ocurriría lo siguiente. Imaginemos que la persona nos ingresa prompt, acá nos devuelve un valor numérico que sea. El prompt recuerden que devuelve un string, pero yo ahora para fines de este ejemplo lo voy a mostrar con un numerito. Por ejemplo, la persona dice 4, ¿sí? O ingresamos un número 4. Lo que pasaría ahí sería lo siguiente. 4 es par, ¿no? Obviamente. Entonces, cuando JavaScript corre, cuando se ejecuta este código JavaScript, lo primero que se hace es, se ve el paréntesis más adentro, se ve que hay acá una variable, número, que contiene esa variable, contiene un 4. Bien, sigue ejecutando. 4 módulo 2, ¿cuánto da? 0, porque 2 por 2, 4, al dividido 4 me resta 0. ¿Y ahí qué pasa? Si yo niego un 0, habíamos visto que la naturaleza lógica del 0 era falsa y si la niego se vuelve verdadera. Entonces, escribir esto así nos serviría para determinar si un número es divisible por 2. Entonces acá diríamos alert, el número ingresado es par y de lo contrario, en el else, directamente le decimos alert, el número ingresado es impar. Bien, ¿por qué? Porque si no es par, entonces la única alternativa lógica que nos queda es que sea impar. Entonces acá vamos a repasar de vuelta, solo para cerrar, si la persona responde con un número que sea par, por ejemplo 4, esto se transforma se fija, el número que hay ahí, hay un 4, 4 módulo 2 da 0, porque 2 por 2, 4 módulo 0, un 0 negado se transforma en true, y esto activa la primera línea o el primer camino de este if else. ¿Sí? De lo contrario, si la persona ingresara, por ejemplo, un 5, ¿qué pasaría? Veamos esto.
Acá el número pasaría a ver un 5. 5 módulo 2, ¿cuánto es? 1, porque 2 por 2 4, el 5 me resta 1. Y si yo niego un 1, ¿qué pasa? El 1 tiene naturaleza verdadera, entonces si lo negamos, nos queda verdadero. Negado da falso. Acá habría un false. Entonces se desactiva el primer camino y queda el segundo camino y ahí nos dice que el número es impar, que efectivamente el 5 es impar. Entonces ven que estos operadores de negación sirven para básicamente hacer códigos más estilizados y bueno, después más adelante también cobran otras utilidades.